buenas noches, profesor. Soy el señor Diego Armando Quiñones Solís, el que le va a hablar del capitalismo y de la etapa empresarial de la información. El capitalismo es como un sistema económico basado en propiedades privadas o en medios de producción en la libertad de mercado, o también es aquel que son agentes privados, empresas y familias los que toman la iniciativa y deciden en todos los aspectos económicos las actividades como es de producir o de consumir, etcétera. Los pilares fundamentales en el capitalismo podemos mencionar que son la propiedad privada, el egoísmo, el libre mercado, las competencias, la libre elección y la limitación de intervención pública. La evolución del capitalismo dice que evoluciona en la Edad Media en Europa, donde se producen lo que son las riquezas basadas básicamente en el capitalismo y en el capital. Las riquezas fundamentalmente eran de tierra, de producción agrícola, de autoconsumo y de intercambio, mediante sus productos o mediante lo que hablamos como aparecieron en esa época las monedas. Cambio en la Edad Media dice que aparece el mercantilismo, que desarrolla algunas estructuras económicas complejas, como por ejemplo, salen ahí los que son los banqueros, los negocios financieros, las letras de cambios o las casas de cambio. También nos indica que en la situación actual, en esa época, el artesano iba de pueblo en pueblo ofreciendo todos sus servicios para la reparación de sillas o la reparación de cualquier mueble. Mientras cambio, el campesino era el que recolectaba sus productos para la venta y para el intercambio de herramientas para seguir produciendo la tierra. En cambio, los profesionales en esa época se limitaban en intercambio porque existían muchas deudas. En la situación actual, hablamos que el capitalismo ha cogido una fuerte batalla en lo que hablamos en las industrias, porque gracias a las industrias, que hoy en día hay industrias que son privadas o como son públicas, pero las de mayor industria son públicas, los que están basadas en lo que es en la bolsa de valores. Gracias al avance tecnológico que hoy día se ha dado a nivel nacional, ya los productos llegan con facilidad a cada destino. ¿Cómo los países grandes en el sistema capitalista que toman la diferencia son Estados Unidos, los países de Europa, China y los países subdesarrollados? En la crónica de una activación de abundancia. Esta crónica surge en Europa porque se realizó una medida económica que azotó en esos tiempos a la ciudadanía, donde surgieron bastantes violencia, crímenes, torturas, etcétera, etcétera. Esta tarde voy a hablar sobre lo que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que surge en Europa en el siglo XVI. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de abordar características específicas como cuáles, como las políticas, las culturales, sociales, con cada definitoria o al menos una esencial. Y fue que también concebida por tres formas distintas. No aplica si es necesario. Se excluye mutuamente el término capitalismo. Fue acuñado por el economista alemán Karl Marx a mediados del siglo XIX. Otras expresiones sinónimas del capitalismo son el sistema de libre de empresas y la economía de mercado que se utilizan para referirse al sistema socioeconómico.
El término economía mixta se utiliza a bases para describir el sistema capitalista con la intervención del sector público dominante en la mayoría de las economías de las naciones industriales. El modo de producción es una forma de la que las personas se organizan para producir, distribuir y consumir productos que satisfagan las necesidades. Los pioneros en el sistema capitalista, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los modos de producción precapitalistas, o especialmente en las comunidades primitivas, como en la esclavitud, la producción asiática y el feudalismo. Si quieres entender qué es qué es el capitalismo, tienes que empezar a hablar sobre el crecimiento como la realización de sus deseos. Por tanto, el crecimiento económico es la suma de la satisfacción de las necesidades individuales de un país, como la renta, el aumento de renta, o es decir, el aumento de producción interior de bruto. El sistema capitalista se basa principalmente ¿cuál? En el primer hecho, en el primer lugar, de los que están los recursos productivos. Es decir, deben pertenecer al pueblo y no a la organización como la del Estado. El capitalismo ve al mercado como el mejor mecanismo para lograrlo, ya que el objetivo de la economía es estudiar las mejores formas de satisfacer las necesidades humanas de los recursos limitados. Por eso se cree que la propiedad privada debe promoverse y disputarse, como por ejemplo los elementos fundamentales de la producción son el trabajo y el capital. El capitalismo sostiene que el trabajo debe ofrecerse a cambio de que de un salario y ser aceptado libremente por los trabajadores. La actividad económica está organizada de la manera que lo organizan por medio de producciones que generan ganancias económicas y aumentan el capital. En este caso, los bienes y servicios se distribuyen a través de mecanismos de mercado y que promueven que la competencia entre empresas. La obtención de capital mediante la intervención ayuda a crear la riqueza ya que esto aumentará si los individuos persiguen intereses económicos y compiten en el mercado, ya que a medida que crece la riqueza también aumenta los recursos también disponibles. También esta tarde también estamos hablando también vamos a hablar sobre la etapa empresarial de la información. Esto cabe recalcar que antes de iniciar la aproximación conceptual a los diferentes términos que componen esta lección, creemos necesario aclarar las cuestiones tecnológicas, primero relacionadas con la asimilación, de este caso como es gestión del lenguaje. Los términos que subyacen a la planificación, la organización y, por supuesto, todas las teorías posteriormente al sistema de la información. Esto analiza que el problema semático, ya que esto va derivado con términos como de administración y se refiere casualmente a diferentes tareas y funciones. El tipo de organización, ya que el diccionario Collins traduce la palabra administración como ¿cuál? Como gobierno, gestión, administración, en este caso también, y dirección. ¿Ok? En el caso del diccionario de la Real Academia Española de Gestión y Acciones, dicen que por tanto se encuentran similitudes y la afirmación de la formulación es que es clara, que es literatura en este caso, pero prefiero definir esto de una manera contundente, ya que esta combinación profundiza en los componentes que la componen. Por tanto, nos ponemos como lectores de un grupo de autores que no quieren distinguir qué cosa en dos palabras, que consideran que la discusión es innecesaria, y nos centramos en el primer acercamiento conciso de cada periodo para crear la naturaleza del análisis de voluntario y una relación nacional con la que el sistema de información luego analiza qué es la información como un recurso inagible. Este es de un verdadero valor que gestiona la empresa, en este caso la empresa para planificación y la toma de decisiones. Amigos, espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Carlos Mano, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social en línea. Sí, espero que les haya gustado este video y estamos para servirles. Éxitos.
Características del capitalismo. Entre las principales características del capitalismo tenemos, primero, que propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción. Esto hace mención al derecho del propietario a explotar los medios de los que dispone para generar ganancias económicas. Segundo, tiene al capital como centro y objetivo. Esto quiere decir que se refiere al enriquecimiento individual como el de las asociaciones con fines de lucro y al crecimiento económico de la sociedad en general, siempre y cuando se logre un equilibrio adecuado entre las clases sociales. Tercero, genera clases socioeconómicas específicas. La sociedad capitalista se conforma de la burguesía alta, media y baja, el proletariado y el campesinado. En la burguesía alta podemos decir que son los medios de producción, de comunicación, la tierra, del sector bancario y financiero, mientras que la burguesía media puede ocupar cargos administrativos, profesionales o intelectuales. La pequeña burguesía son los pequeños artesanos, comerciantes, funcionarios y empleados asalariados. El proletariado lo constituye la clase obrera y finalmente el campesinado abocado a la producción del campo. Cuarto, permite la movilidad social. Toda persona que nace en el contexto de una determinada clase social estaba condenada a permanecer en ella para siempre. Con el capitalismo esto cambió, ya que permite la movilidad social, lo que significa que una persona puede ascender socialmente por medio del aumento de su capital, independientemente de su origen. Quinto, defiende la libertad de empresa y asociación. En virtud del derecho a la propiedad sobre los medios de producción, el capitalismo defiende y ejerce la libertad de empresa, sea de bienes o servicios. Esto implica elegir el área de trabajo, invertir los recursos de manera libre, lucrarse de las ganancias y cerrar la empresa si lo cree necesario. Sexto, promueve el mercado libre. Para los capitalistas, la libertad de mercado, es decir, la libertad de tasar los precios o el valor de cambio de acuerdo a la ley de oferta y demanda, son esenciales en el modelo capitalista. Séptimo, se basa en la ley de oferta y demanda. La proporción entre el número concreto de bienes y servicios que se ofrecen y los que demandan los consumidores también incide en el precio o valor de cambio. Por ello, si un producto de primera necesidad se torna escaso, su precio aumenta. Octavo, promueve la competencia. Se genera competencia entre los productores para llamar la atención de los consumidores y obtener mejores ganancias. Esto permite estimular precios más solidarios y servicios y productos de mayor calidad, lo que implica en sí que es un factor de crecimiento económico. Noveno, reconoce la libertad de trabajo. El crecimiento del capital depende de la fabricación de bienes de consumo a gran escala y la oferta de sus servicios. Por lo tanto, es necesario la contratación de fuerza de trabajo. Esto quiere decir que el empleado es libre de aceptar o no el trabajo, según sus intereses. A cambio, recibe un salario base por sus servicios. Esto también le facilita la movilidad social. Décimo, propugna la mínima interferencia del Estado. El Estado no debe interferir en la economía de manera directa, puesto que su acción puede entorpecer el adecuado crecimiento. Entre las ventajas y desventajas del capitalismo tenemos: ventajas: permitir el respeto de los derechos individuales, promover el desarrollo de los emprendimientos, generar mucha riqueza con la inversión de capital privado, acceder a la propiedad privada, fomentar la libertad de compra y venta de bienes y servicios, aumentar la capacidad de ahorro y de inversión.
Desventaja. Ignorar los costos del sistema productivo como la contaminación y el abuso de recursos naturales. Promover la igualdad de condiciones, pero no de oportunidades para ancianos y discapacitados. Limitar la diversidad, la innovación como consecuencia de la desigualdad social. Aumentar la competencia por el dinero debido a que es el único motor de interés. Inducir al monopolio el sistema de gobiernos corruptos. Hablar sobre las funciones que cumple el capitalismo en los estados. Un sistema capitalista se basa principalmente en la titularidad de los recursos productivos. Son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado, dado a que el objetivo de la economía es estudiar de mejor forma y satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que tenemos. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello, es necesario promover la propiedad privada y la competencia. Los factores fundamentales de la producción son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por los empleados. La economía se organiza de manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. El aumento del capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riquezas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumenta la riqueza. Con el aumento de la riqueza, aumentan los recursos disponibles. La principal tarea del gobierno, según el capitalismo, es controlar los fallos del mercado. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y fomente la competencia. Bajo este concepto existen diferentes tipos de sistemas derivados, como el capitalismo neopolístico y el capitalismo financiero o neocapitalismo. En este sentido, la escasa presencia e influencia del poder político en el mercado destaca especialmente, pues permite a propietarios o empresarios operar con un alto grado de libertad e independencia para la consecución de beneficios. Con esto, los empleados logran la reinversión de las empresas y el pago de los trabajadores. Asimismo, se supone la reducción del poder que el Estado tiene en el día a día financiero empresarial, dado de este modo mayor peso a los agentes privados y ocupándose de la supervisión de los mercados. Los defensores de la privatización de los medios de la producción a menudo argumentan que las empresas privadas, por lo general, son las mejores gestoras del control y la dirección del Estado, al cual la burocracia y sus muchas responsabilidades impiden el desarrollo de esta tarea de forma más eficiente. Además de que cuando la empresa es pública, los ciudadanos son los encargados de la posible pérdida de resultados de una mejor gestión. En cambio, cuando la empresa es privada, es la propia empresa la que asume los riesgos. Los liberales defienden que un mercado en el que hay competencia, las empresas son capaces de mejorar los productos y servicios, combinando la estructura de coste para poder ofrecer más calidad a precios más reducidos. Reducir el papel del Estado y su injerencia en los mercados es una de las bases del capitalismo y la economía occidental más reciente. Como ejemplos del capitalismo podemos tener en Estados Unidos, que es un país que más se identifica con el capitalismo,
Esto resaltó particularmente en la época de la Guerra Fría, cuando se caracterizó por ser antagonista de la Unión Soviética, donde se implantó un sistema comunista. Otro tipo de capitalismo es el aplicado por China, que ha adoptado por una apertura comercial a pesar de tener un político o un sistema de partido único. Se puede considerar que el capitalismo es en el ámbito microeconómico, a un mercado donde el Estado no invierte para dictaminar las empresas por un precio y una cantidad de producción. Gracias. Importancia del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente. El capital sirve como fuente para generar riqueza. Existen muchos teóricos actuales y antiguos que defienden la importancia del capitalismo, precisamente gracias a la raíz de la propiedad privada. Estos teóricos parten de la base del ser humano. Cuentan con dos derechos fundamentales, imprescindibles. Uno de ellos es precisamente el derecho a vivir y el otro el derecho a la propiedad privada. Otros modelos económicos, como por ejemplo el socialismo, están completamente en contra de la propiedad privada. Defienden pues que la mejor solución es obtener una propiedad pública y funcionar por un intercambio de bienes, algo que se asemeja bastante al antiguo trueque. Así pues, el capitalismo surge como un modelo renovador que busca ante todo las libertades del individuo. Con el capitalismo, las personas que ofrecen trabajo lo hacen siempre con la condición de percibir un salario o remuneración económica, y no una protección como en otros modelos arcaicos. El capitalismo de Estado es un modelo que prioriza al Estado como participante en la economía por medio de las sociedades estatales y compitiendo con el sector privado dentro del sistema. En la base del capitalismo se encuentra la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. La ley fundamental de la producción capitalista consiste en obtener plusvalía. Entre la importancia del capitalismo se destacan el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Asimismo, se procura que la oferta y la demanda determinen los precios del mercado, llegando a un punto en que los demandantes deberían poder ser capaces de satisfacer sus necesidades. Se promueve la igualdad de oportunidades para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existirán. Una persona de bajo ingreso no está impedida de escalar en la sociedad. El capitalismo suele estar ligado, en general, no solo a las libertades individuales, sino también a aquellas de índole social, como el derecho a votar y a manifestar ideas políticas. Se respeta la propiedad privada, es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que sin justificación el gobierno se apropie de sus bienes. Un caso excepcional podría ser el de una expropiación por fines de un interés público, pero en este escenario el expropiado recibe una compensación económica. Se fomenta la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para crear ideas de negocios y generar riqueza.